Hola a todos. En esta ocasión vamos a ver un tema que es de alguna forma extra a lo que estaríamos viendo en nuestro curso de cálculo, pero que es muy importante en lo que a integrales aplicadas se refiere, y son los distintos conceptos de integrales de Riemann. Entonces veremos que los objetos matemáticos aquí presentes son un tanto distintos, pero que de alguna forma esto con la integral de Dagu que construimos antes resultan ser equivalentes. Así que para empezar vamos a ver algunas definiciones. Empiezo con una motivación geométrica bonita. Es el concepto de norma de una partición, y lo que me quiere decir esta cantidad es qué tan fina es la partición en algo en cierto sentido. Entonces, para particiones de R, que no es un real, no son los reales, sino un rectángulo, la norma de P, que se denota como en el sentido vectorial norma de P, se define como el máximo de las diagonales de los rectángulos inducidos por P. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, son distintas particiones de un mismo rectángulo, y lo que yo quiero ver es qué pasa con la norma. Entonces, de acuerdo a esta definición, yo me tengo que fijar en el rectángulo más grande que esté inducido por P y sacar esa diagonal. Entonces, en este primer caso, el rectángulo más grande sería este y la diagonal es esta, así que esta es la norma de P. En esta segunda partición, los rectángulos aquí pretenden ser iguales, pretenden ser una partición homogénea. Entonces, las diagonales de todos los rectángulos son la misma, así que cualquiera de ellas me sirve para la norma de P. Y en este caso, esto pretende ser refinamiento de esto, y agrego muchos rectángulos pequeños, si ustedes se dan cuenta, pero dejo algunos rectángulos grandes intactos. Entonces, cuando yo tome el máximo, pues me voy a fijar en estos y no en los más pequeños. Así que esta partición, en este sentido de tomar la norma, sigue siendo igual de burda que la partición anterior. Por lo tanto, en esta ocasión ocurre que ambas normas son iguales. Y ahora haremos un pequeño lema, si queremos verlo así, que habla de este hecho de manera más general. Entonces, lo que yo debo esperar cuando yo hago un refinamiento de una partición es que la norma se haga menor, en el sentido de que se hace más fina la partición. Así que vamos a ver la siguiente observación. Para P y para Q, particiones tales que Q refina P, va a ocurrir que Q es más fina que P, en el sentido de que la norma de Q es menor o igual que la norma de P. ¿Cómo voy a demostrar esto? Bueno, primero, ¿por qué el igual? El igual ocurre en la situación anterior, en donde yo agrego puntos a las particiones, pero no me involucro con los rectángulos más grandes, entonces sigue siendo igual de burda en ese sentido que discutimos. Y resulta ser menor si yo agrego puntos en esos intervalos. Entonces, por ejemplo, si en este de acá yo hubiera agregado puntos que partan al rectángulo más grande, aquí sí habría un cambio de la norma. Entonces, siendo esos mis casos, vamos a hacer la demostración de manera general. Como la norma se define como un máximo, cuando yo hable de la norma de Q, esta necesariamente se toma como uno de los rectángulos generados por Q. Así que primero existe un T0 generado por Q, tal que la norma de Q es precisamente la diagonal del T0. Y como Q refina P, los rectángulos de Q están contenidos en rectángulos de P, porque son vértices contenidos. Entonces existe de hecho un único rectángulo de P, tal que T0 está contenido en S0. ¿De acuerdo? ¿A qué voy a llegar con esto? Que las diagonales entonces preservan la desigualdad. ¿Por qué? Porque las diagonales de T0, bueno, la diagonal de T0 es una distancia entre puntos de T0. Los puntos de T0 son puntos de C0, y nosotros demostramos antes que la diagonal es la máxima distancia que se alcanza en el rectángulo. Así que la diagonal del T0, que son distancias entre puntos de S0, son menores que las diagonales de C0. Y de aquí concluyo que como esto era la norma de Q, la norma de Q es menor que la diagonal de C0, y como la norma de P se toma como un máximo, la diagonal de C0 es menor o igual. En general yo no puedo garantizar que sea menor estricto que la norma de P. Por transitividad concluyo el resultado. Vale, esa es una primera definición. Ahora vamos con unas definiciones un poquito más técnicas, que es la definición de conjunto adaptado. Definición. Para P partición de R,
Vamos a definir el conjunto de puntos adaptados a P, que siempre va a ser un conjunto finito, de la siguiente manera. La notación habitual es Xi mayúscula, son puntos del rectángulo, tales que para todo rectángulo inducido por P, me estoy tomando un punto del rectángulo que pertenece a dicho subrectángulo. ¿Sí? Entonces, ojo con esta definición, porque de acuerdo al autor se suele precisar un poco más. A veces, de acuerdo con el texto, se piden estos de manera que no haya forma de que me tome el mismo punto en distintos rectángulos. Y eso podría pasar en rectángulos contiguos porque comparten frontera, entonces yo podría tomarme, de acuerdo con esta definición, puntos en la frontera común y entonces podría tomarme el mismo punto. Para nuestra discusión no hace mayor diferencia, solo recalco que en algunos casos se es más específico con esta definición. Entonces, como en lo anterior, si yo hago algo así, entonces un conjunto de puntos sería como algo del estilo, pero hay muchísimos conjuntos de puntos acoplados, ¿no? Entonces a esto yo le llamo acoplado a P. Siempre es un conjunto finito, es un punto por cada subrectángulo inducido. Puede ser que se compartan de acuerdo a lo que estoy escribiendo aquí. ¿Ok? E inmediatamente a esto yo puedo definir, dada P partición y Xi acoplado a P, para una función en general, no voy a pedir en este momento que sea acotada ni continua, que esté definido del rectángulo en los reales, yo defino la suma de f dada P dada Xi como la suma sobre todos los rectángulos inducidos de las f's en los puntos intermedios por el volumen de los rectángulos inducidos. Y a esto yo le llamo la suma de Riemann. ¿Ok? Entonces, esta suma de Riemann es una suma de imágenes multiplicadas por volúmenes de rectángulos inducidos. Entonces, esto es un volumen en el sentido que nosotros hemos estado estudiando. Y esto nos recuerda un poco, quizás, a la definición de sumas superiores e inferiores, pero ciertamente no son equivalentes. Lo que siempre puedo decir, así de manera súper general, es que sin importar quién sea el conjunto de puntos intermedios, si yo fijo la partición va a ocurrir esto. La suma de f dada p dada xi siempre va a ser menor o igual que la suma superior de f dada p y mayor o igual que la suma inferior de f dada p. Lo cual tiene muchísimo sentido porque las imágenes que son los que están involucrados en la suma de Riemann son menores o iguales que los supremos de la suma superior de Dagbu y mayores o iguales que los ínfimos de la suma inferior de Dagbu. Entonces, esta relación siempre va a ser cierta y la igualdad se da en casos muy concretos. Porque para que yo pueda hablar de alguna igualdad entre las sumas de Riemann y las sumas superiores o inferiores, debe ocurrir que los supremos o que los ínfimos se vean como máximos o como mínimos, o sea que se puedan ver todos como si fueran imagen de algún punto. Y eso no necesariamente pasa. Si la función es continua, yo podría tomar los mínimos y con eso construir una suma de Riemann que es simultáneamente una suma inferior, pero sin continuidad, pues esto se pierde bastante rápido. Un ejemplo concreto de donde eso no pasa es una función definida en R, así pensemos tranquilo, como f de x igual a x para x distinta de 0 y 1 para x igual a 0. Entonces la gráfica de esta cosa se ve así. ¿Sí? Y si yo me tomo la partición trivial del intervalo, la de solo los extremos, 0, 1, entonces el ínfimo es 0. Me acerco tanto como yo quiera a 0 sin tocarlo, pero me acerco, entonces el ínfimo es 0. Y eso quiere decir que la suma inferior de f dada p0 es 0. Por otro lado, para cualquier partición del 0, 1,
Como ocurre que todas las imágenes son positivas por definición de la función, y como las particiones siempre generan intervalos no degenerados, o rectángulos no degenerados de manera general, entonces la suma de Riemann para cualquier partición y cualquier conjunto de puntos intermedios que se define, ya dijimos, como una suma de este estilo, es una suma de términos positivos, estrictamente de términos positivos, porque las imágenes son positivas y las longitudes de los subintervalos son también positivos. Entonces, en particular, esta suma inferior jamás se va a ver como una suma de Riemann. Entonces, pues eso iba a pasar. Vale. Y ahora viene el momento pesado de esta historia, es la definición, una de las primeras definiciones de integral de Riemann. Entonces, vamos con eso. Definición. Para esto, y para que tenga sentido hablar de las sumas superiores e inferiores, que es a largo plazo a lo que yo quiero llegar, sí voy a pedir que la función sea acotada. Sea f definida de un rectángulo en los reales, una función acotada. Decimos que f es Riemann integrable 1, porque va a haber más de un concepto de estos, sobre R, si ocurre la siguiente condición que se ve un poco como un límite. Vamos a ver. Si para toda epsilon mayor a 0 existe una partición especial P epsilon, tal que para todo refinamiento de P epsilon, ¿sí, no? Que los P's contengan a P epsilon, entonces P refina a P epsilon, y para todo conjunto de puntos acoplados a P, ocurre la condición que la suma de Riemann de f dada P dada xi menos un número i es menor que epsilon. Y en este caso, este número i es la integral. ¿Ok? Entonces, esta es la definición, una de las primeras definiciones de la integral de Riemann. Entonces, está planteada a través de la suma de Riemann y es una condición de límite un poquito del estilo epsilon delta, solo que es a través de refinamientos. Entonces, este concepto es muy útil porque en la vida real, en la vida aplicada, los supremos y los ínfimos surgen como procesos límite, que a veces son costosos de estimar, y nosotros nos vamos a enfocar en muchas ocasiones en valores concretos, en valores que conocemos que sí alcancen nuestros fenómenos estudiados. Así que por eso es muy natural hablar de algo así. Yo voy a esperar entonces que para refinamientos de una partición en adelante, todos estos se acerquen al valor de la integral, ¿no? Como una observación a través de un estudio continuado. Y lo que nos encantaría es que este concepto que acabamos de definir sea equivalente en verdad con el concepto original de Daku. Y ese va a ser el caso. Entonces, teorema. Otra vez, f de un rectángulo en los reales acotada. Entonces, f es integrable en el sentido de Dagbu que definimos nosotros. Si y solo si f es Riemann integrable 1. Con el valor de la integral de Riemann como el valor de la integral de Dagbu. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos gustaría demostrar. Ahorita vamos a hacer una demostración, vamos a hacer la demostración corta de estas dos implicaciones, y vamos a dejar la demostración larga para las notas, que no es tan larga, pero que sí tiene una cadena de desigualdades medio extensa, entonces la dejamos por ahí. Entonces, un par de cosas. Primero,
Para que el concepto tenga sentido, nos gustaría que las funciones que sean Riemann integrables sí sean integrables cuando la función original lo es y no sean integrables cuando no lo es. Entonces, para ver un ejemplo de lo segundo, sí, de manera muy rápida, ejemplo, si yo defino f de x, la función que toma 0 en los racionales y 1 en los irracionales, o sea, la función clásica de Dirichlet, y claro, definida en el 0, 1, entonces yo tendría que ver que no es integrable en el sentido de Riemann. ¿Y por qué no lo va a hacer? Por la parte muy sutil de la definición de la integral de Riemann que no tenemos que perder de vista. Es integrable si para toda epsilon existe una partición tal que para todo refinamiento, pero también para cualquier colección de puntos acoplados de P. Entonces, esto va a ser muy importante en la demostración de equivalencia porque no me estoy fijando en un conjunto particular para la P general, sino que es cualquier P refinamiento, cualquier forma de acoplarse a ese refinamiento. Así que normalmente esto se dice como que dicho límite no depende de las familias que yo me considere. Y en este caso se va a notar que sí va a depender, porque si yo me tomo una familia acoplada en los racionales, una familia 1 acoplada en los racionales y una familia 2 acoplada pero de irracionales, entonces no importa, bueno, claro, me tomo una partición, pero ambos comportamientos van a ser esencialmente distintos, porque en el primer caso, en el caso en el que los acoplados están en Q, todas las imágenes son 0, así que esto va a ser 0. Y en el caso en el que los acoplados sean irracionales, esto va a ser la suma de longitudes, que es una suma telescópica, t i menos 1 i, que es el extremo inferior menos el superior, que es 1. Y aquí ya no pasa nada, ¿no? O sea, como tiene que ser para cualquier familia de acoplados, con este acoplado y con este acoplado me estoy fijando en puntos que son bien distintos, que no se van a aproximar entre ellos, y me debe de saber que el concepto de integral de Riemann también debe ser único. Entonces, esta función no es Riemann integrable. F Dirichlet no es Riemann integrable en el primer sentido. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la demostración breve y vamos a pasar después al siguiente concepto. Entonces, demostración. Y aquí el paso sencillo es la ida. Sencillo siempre es un decir. En la ida, lo que yo sé es que la función es integrable en el sentido de Dagbu, es decir, que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. ¿Sí? La condición que yo quiero demostrar es una condición de límite, entonces tengo que empezar diciendo sea epsilon mayor a 0. Y aquí empieza la historia interesante. Entonces, esto lo retomo de la demostración del criterio de Riemann, tiene sentido, digo, los nombres son similares. Entonces, si revisamos esa demostración, nosotros ya sabemos que para este epsilon mayor a 0 existe una p epsilon, partición, que satisface simultáneamente que la suma inferior de sobre f de r menos epsilon es menor que la, que la integral inferior sobre r de f menos epsilon es menor que la suma inferior de f dado p, y que la integral superior de f más epsilon es mayor que la suma superior de f dado p. ¿Sí? P epsilon en ambos casos. Entonces, nosotros ya hicimos esta construcción en un teorema anterior, en el teorema del criterio de Riemann,
Y recuerden que tenía que ver con que aplicaba la definición de ínfimo para este, perdón, de ínfimo para este, la definición de supremo para este con esta cantidad de epsilon, y luego sacaba un refinamiento común para que me quedara la misma partición en ambos casos. ¿Sí? Y de acá tengo una cadena muy alegre de desigualdades. La menor de todas estas es la inferior de f menos epsilon, es menor que la suma inferior de f dada p, que es perdón, aquí me faltó alguien. Y como me late que esta es la partición chida que me pide mi teorema de mi definición de integral de Riemann, me voy a tomar ahora cualquier partición que refine a p epsilon. ¿Sí? Ahora sí, entro con las cadenas. Entonces, esto lo tengo por la construcción de p epsilon. Esto es menor o igual que la suma inferior de f dada p. ¿Sí? Esto es menor o igual que la suma de Riemann de f dada p dada xi. Y esto es para cualquier xi acoplada a p. Entonces, ojo con la generalidad de este argumento, porque esta desigualdad, ya lo discutimos, es válida sin importar quién sea este conjunto de puntos intermedios. Continúo. Esto es menor que la suma superior de f dada la p refinamiento, que es menor o igual, fíjense todas las cosas, que la suma superior de f dada la p epsilon. Recuerden que esta desigualdad es justamente porque p refina a p epsilon. Y esto es menor que la integral superior sobre r de f más epsilon. Entonces, ¿con qué me quedo de todas estas desigualdades? Pues aquí la que me importa es este de acá. Entonces, tomo esta, f menos epsilon, menor estrictamente que la suma de Riemann, menor estrictamente que la integral superior. Y aplico mi hipótesis diciendo que como la función es integrable, estas dos cantidades son la misma, entonces puedo restar en todo, me queda menos epsilon menor que la suma de Riemann, menos la integral, menor que epsilon, y de aquí ya concluyo que la suma se acercó al valor de la integral, y esto es para cualquier refinamiento sin importar el conjunto de puntos intermedios por menos que epsilon. Entonces eso es a lo que yo quería llegar. Otra vez, es importante, realmente es importante notar que esto fue general para P y para Xi. ¿De acuerdo? Ok, esa fue la ida de este teorema. El regreso lo vamos a demostrar en las notas porque tiene unas consideraciones, tiene un par de consideraciones teóricas un poco más fuertes que esto. Muy bien. Y para terminar también vamos a discutir brevemente el siguiente concepto de integración de Riemann. Podemos hablar de unos 3 o 4 de estos, entonces no hay que angustiarse demasiado. Pero el segundo, es quizás el más usual. Entonces, definición. Definición. Para una función f que está definida en un rectángulo de un rectángulo en los reales, y en ese momento tampoco es necesario que pida, bueno, ahorita sí, porque es ya la definición acotada. Decimos que f es Riemann integrable 2, el 2 porque va después del 1, con integral i. Sí, y aquí fíjense que el enunciado es esencialmente distinto. Parecido, pero los objetos matemáticos vuelven a ser, bueno, el planteamiento como tal es distinto. Sí, para toda epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0, fíjense esta condición de límite, tal que, aquí voy a usar tantito de la notación, no disculpa, para toda partición con norma menor que delta y para todo conjunto de puntos intermedios acoplado a P, ocurre la condición de la suma de Riemann menos i menor epsilon. ¿Sí? Observación.
Esto usualmente se denota como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann, fp(xi) es i, y se hace la indicación independiente del conjunto de puntos intermedios. ¿Por qué independiente? Porque aquí es el para todo. Eso también constituye en cierta manera un abuso de notación, pero es una forma de recordar qué dice la definición. Entonces, esto es un límite de normas de particiones. Esto quiere decir que sin importar, y esto es relevante a diferencia de lo dicho anteriormente, porque en el criterio de Riemann, en la definición de la integral y en lo que acabo de mostrar en el concepto anterior, siempre estaba presente el concepto de refinamiento. Acá no. Acá es cualquier partición, la que se me antoje, siempre que la norma de la partición sea menor a delta. Entonces es un concepto más fuerte y en cierto sentido es sorprendente que siga siendo equivalente. O sea, el enunciado es quizás más agresivo, pero sigue siendo equivalente. Así que el teorema necesario es que f acotada es Darboux integrable si solo si f es Riemann integrable 2 con i igual a la integral de Darboux. ¿Sí? Entonces, esta demostración es tanto más técnica y de hecho se requiere un resultado que ustedes van a demostrar en su tarea. Hago otra vez el caso rápido para dejar el caso pesado a, a las notas. Entonces, en este caso, el caso fácil es el 2 y de hecho es bastante inmediato con lo que hemos discutido hasta ahora. En el regreso, yo sé que la función es Riemann integrable 2 y quiero demostrar que la función es Darboux integrable, pero ya sabemos que este concepto es equivalente, o bueno, voy a utilizar que este concepto es equivalente a la integral 1. Entonces, para epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0, tal que para toda partición con norma menor a delta y para todo conjunto de puntos intermedios acoplado a P, ocurre la condición de límite que la norma de las particiones, que la suma de Riemann se acerca a la integral. ¿Sí? Ok. Y esto, pues ya se parece mucho a la definición de Riemann integrabilidad 1, salvo por la condición de la norma. Entonces lo que voy a hacer es, tomamos cualquier partición P epsilon con norma menor a delta. Tiene eso sentido porque delta finalmente depende de epsilon, entonces no estamos abusando de la notación acá. Y un refinamiento. ¿Por qué hago esto? Porque en la definición 1 sí me pide trabajar con refinamientos. Entonces, dicho esto, por la observación que hicimos al principio de esta sesión, la norma del refinamiento es menor o igual que la norma de esto, de la original. Entonces, por transitividad, la norma del refinamiento es menor que delta y para cualquier conjunto de puntos acoplados, de puntos intermedios acoplados a P, insisto, como la definición de acá arriba es para cualquier P con norma menor a delta y para cualquier conjunto acoplado, ocurre algo, entonces para el refinamiento que tiene norma menor a delta y para cualquier conjunto de punto acoplado, la suma de Riemann se acerca al valor de la integral. ¿Sí? Entonces, por el teorema, bueno, por definición, f es Riemann integrable 1 con integral, pues con i integral, con la i la integral de Riemann. Y por lo demostrado en el teorema anterior, ahora sí, f es Darboux integrable sobre R con integral
igual a la integral de Riemann, ¿sí? Entonces, esta observación es bien inmediata, o sea, esta demostración es justo porque demostramos antes que f era integrable en el sentido de Riemann 1, así que con esto concluyo, ¿sí? Lo dejo acá porque la segunda demostración es un tanto más técnica y se va a dejar en las notas. Ok, pues eso sería todo por esta ocasión. No vamos a hacer muchas más preguntas sobre la integral de Riemann, pero sí vamos a discutir, vamos a retomar este concepto cuando hablemos en el siguiente tema, cuando demos alguna interpretación física a las integrales y a los momentos a los centros de masa, a los momentos de inercia y similares, porque ahí vamos a retomar esto hablando desde la integral de Riemann. Entonces, por eso la equivalencia, pero no son cosas que vayamos a preguntar con mucha profundidad. Así que gracias por su atención, espero les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión.